Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Diana Belén Gómez y mi compañero José Edgar Ojeda José Martínez. Edgar. Ujú. Nosotros somos estudiantes del segundo semestre de la licenciatura en Psicología en la Universidad Digital del Estado de México. Y bueno, la siguiente actividad, que consiste en una entrevista a un neuropsicólogo, corresponde a una práctica supervisada de la asignatura de Fundamentos de Neuropsicología 2. En la siguiente entrevista abordaremos el tema de los daños cerebrovasculares, y el objetivo de esta es conocer las causas de esta, las consecuencias y así como el tratamiento, como un abordaje multidisciplinario en donde la neuropsicología representa un papel fundamental. El día de hoy nos acompaña el licenciado Luis Alberto García Robles, quien es especialista en neuropsicología y a quien le agradecemos su amabilidad y disposición para participar en esta actividad. Y bueno, para comenzar, licenciado, nos gustaría que usted nos pudiera hablar un poco más acerca de usted y cuál es el área ahorita en el cual usted se desempeña laboralmente, y también, digamos, el tiempo que usted lleva como neuropsicólogo. Sí, gracias. Pues nuevamente gracias por la invitación, por la consideración. Mi nombre es Luis Alberto García Robles, soy licenciado en psicología y soy egresado de la maestría en psicología con residencia en neuropsicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues la práctica neuropsicológica la inicié desde 2017, que empecé la maestría, pero ya yo por mi cuenta únicamente la he realizado desde 2019, y pues yo básicamente lo que atiendo es adultos, adolescentes y niños, o sea, atiendo cualquier rango de edad, niños con trastornos del neurodesarrollo, adolescentes también con alguna alteración del neurodesarrollo o por daño cerebral, o adultos que tienen, no sé, demencias, afasias, amnesias o diferentes condiciones que ameritan una intervención neuropsicológica. Ah, ok, muy bien, licenciado, muchas gracias. Y platíquenos, ¿cuál fue la razón que a usted lo motivó para especializarse en neuropsicología? Fíjense que fue bien curioso. Ujú. Yo estuve en una capacitación ya hace mucho tiempo, ya me da hasta pena decirlo, hace 17 años, 18, estuve en una capacitación de radiología. Tengo una capacitación como técnico radiólogo, y justamente es en ese entorno en el que yo conozco pues el funcionamiento cerebral. En los hospitales, estuve en varios hospitales de la ciudad de Toluca, y entonces es ahí donde conozco el funcionamiento cerebral, y después de varias situaciones que acontecieron en mi vida, pues terminé ingresando a la licenciatura en psicología, siempre en miras a conocer más el funcionamiento cerebral. Y ya es en la licenciatura donde poco a poco voy conociendo más acerca de las diferentes disciplinas que se derivan de la psicología y de las neurociencias y demás, y pues es de mi interés, por supuesto, todo lo que tiene que ver con neurociencias, ¿no? Ujú. Neuropsicología, neurofisiología, neuroanatomía, neurobiología, psicología fisiológica, psicofisiología, pues estaba yo indeciso si continuarme en la línea de posgrado en la UNAM, precisamente, estaba en el Instituto de Fisiología Celular. Estaba yo indeciso si me continuaba con neuropsicología o con ciencias biológicas, y bueno, me decidí por neuropsicología y aquí estamos. Ah, ok, muy bien, muchas gracias, licenciado. Es muy interesante conocer toda esta historia. Gracias. Así de Y manera es muy todo breve, un mundo, porque ¿eh? he recorrido un montón de lugares para finalmente Debe estar en ser. neuro. Sí. Bueno, y ya entrando un poquito más en materia, ¿nos podría usted mencionar cuáles son las causas más frecuentes de de una lesión neurológica? Hay varias causas, puede ser por un tumor, puede ser por un traumatismo craneoencefálico, puede ser por el aumento de la actividad eléctrica, que cuando se descontrola la actividad eléctrica puede dañar el tejido cerebral, y puede ser también por una hemorragia o por la interrupción del flujo sanguíneo. Es decir, hay varias Sí. etiologías, se llama, eh, eh, que pueden desencadenar una lesión cerebral neurológica, una Ok. condición neurológica. Y en su experiencia, ¿cuál ha sido como que lo más común o lo que ve con más frecuencia?
Digamos que las condiciones que veo con más frecuencia son trastornos del neurodesarrollo y paciente con trastornos neurocognitivos, es decir, con lo que antes se llamaba deterioro cognitivo leve, que todavía se sigue llamando, y demencias. Eso es lo que más llega a la consulta. Los pequeñitos con TDAH, con TEA, justo estoy ahorita evaluando un pequeñín con TEA, y los adultos mayores que llegan ya con los primeros o ya avanzados con los datos de un trastorno neurocognitivo ya declarado. Ok. Y ya entrando un poquito más a detalle, ¿qué es un accidente o daño cerebrovascular y cómo se produce? Un evento vascular cerebral o un accidente cerebrovascular, también como se conoce de esa forma, es una condición neurológica, como ya lo he dicho, derivada de la alteración en el flujo sanguíneo de los vasos sanguíneos, de los vasos que irrigan de sangre al cerebro. Esta alteración, pues, puede ser de dos tipos, básicamente. Aquella que interrumpe el flujo sanguíneo o aquella que causa la salida de la sangre hacia el tejido cerebral, es decir, una hemorragia. Ah, ok, muy bien, licenciada. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo que podrían, digamos, condicionar a un accidente cerebrovascular? Aquellos factores de riesgo que alteran, pues Ujú, precisamente el endotelio, que alteran los vasos sanguíneos, como son la obesidad, la ujú. hipertensión, la diabetes, como son el consumo de ciertas sustancias como el tabaco. Todos estos factores aumentan la probabilidad de que te dé un evento vascular cerebral. Entonces, recientemente supe del caso de una persona que falleció por un evento vascular cerebral a nivel de tallo cerebral, muy peligroso. Precisamente tenía hipertensión, era diabético y tenía sobrepeso, ¿no? Entonces, estos son factores que predisponen muchísimo a la persona a que tengan un evento vascular cerebral. Y es lo que vemos igual en la práctica, ¿no, licenciado? Que, por ejemplo, este tipo de enfermedades que son enfermedades crónicas, ¿no? Tienen mucho significado para el desarrollo de otras, ¿no? Muchas complicaciones también. Así es, son factores de riesgo que van a aumentar en mucho la probabilidad de que fallen otros sistemas, que fallen otros órganos o otros componentes de los sistemas de los que estamos conformados y que se deriven otras enfermedades, ¿no? Ujú, Así es. exactamente. Y bueno, usted nos puede comentar cuáles serían los síntomas más relevantes que, digamos, pudieran alertar a buscar atención médica urgente ante este tipo de daño. Sí, justo eso me lo preguntaban hace un rato Ujú, y una persona que está sufriendo un evento vascular cerebral normalmente comienza a tener problemas en el habla, ¿no? Comienza a tener problemas en el movimiento de una extremidad o de la mitad del cuerpo, problemas para mover la mitad de la cara, es decir, se puede ir de lado la comisura o puede como caer el rostro de la mitad de la cara y pueden ujú. perder el estado de conciencia también súbitamente. Entonces, si algo de esto pasa, sobre todo si empiezan a hablar inadecuadamente, como un lenguaje que no se entienda, pues es una alarma roja de que algo pudiera estar pasando a nivel del cerebro. Hay que ir a urgencias en ese momento. Hay que ir urgentemente a urgencias. Muy bien. ¿Qué consecuencias o qué daños se presentan a nivel físico? Vamos a poner así, físico, cognitivo y emocional después de un accidente de este tipo. Sí, esa es también una buena pregunta porque yo les categorizo siempre que los daños cerebrales o los daños por evento vascular cerebral pues pueden ser de tipo motor, de tipo sensorial y de tipo cognitivo emocional, ¿no? Es decir, que la persona puede tener desde problemas para movilizarse adecuadamente hasta una pérdida total del movimiento o puede tener problemas en las sensaciones, en alguno de los sentidos o en varios de los sentidos,
o la persona puede tener también problemas importantes a nivel neuropsicológico, como presentar alguna amnesia, como presentar alguna afasia, como presentar dificultades de atención, etcétera, etcétera. Entonces, y en esto cognitivo, pues también es común que la persona pueda presentar pues cambios en su estado afectivo, ¿no? Que puedan tender más a la depresión, que puedan tender más a presentar episodios de ansiedad derivados de la lesión cerebral, precisamente. Entonces, pues podríamos pensar en estos tres tipos de consecuencias de un evento vascular cerebral: No, motores, pues sí. sensoriales o cognitivos, emocionales. Perfecta. En todos estos tres aspectos al menos. Sí, ¿Existe algún sí, a tratamiento? veces, nada rapidísimo, a veces Sí. las personas solamente tienen cambios motores. Depende de dónde sea la hemorragia o dónde sea el evento, en qué porción, en qué arteria o en qué vaso sanguíneo sea el evento vascular cerebral, porque a veces nada más afecta áreas muy, muy específicas del movimiento, muy, muy específicas de la sensación o muy, muy específicas que tengan que ver con aspectos cognitivos emocionales. Entonces, pues entre más pequeño sea, menores consecuencias pueden tener, y entre más grandes, pues es mayormente probable de que las tres esferas se vean afectadas, ¿no? Ok, no, pues sí, es importante entonces especializar, ¿verdad? Y ser muy específicos Sí, sí, no es lo allí con el mismo. área del daño. No es lo mismo un evento vascular cerebral en el territorio de la arteria cerebral anterior a la arteria cerebral media, y no es lo mismo en las ramas anteriores que en las ramas posteriores, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí hay que tener mucho conocimiento anatómico, pues para también uno como neuropsicólogo hacer una hipótesis de que pudiera estar alterándose en función de en dónde fue el infarto o en qué territorio fue el infarto. Okay. ¿Y qué tratamientos neuropsicológicos existen para este tipo de daño? Y si Pues pudiera mencionar algún ejemplo, perfecto. de manera muy general, te podría decir que, por ejemplo, tenemos, depende el tipo de neuropsicología con la que se trabaja. Por ejemplo, la neuropsicología cognitiva trabaja mucho con la restauración, con la sustitución, con la compensación, que son estrategias o herramientas que permiten a la persona, pues desde entrenar el proceso para intentar recuperarlo lo mejor posible, hasta implementar estrategias compensatorias que le permitan a la persona subsanar pues aquel déficit o aquella alteración. Si lo vemos desde la neuropsicología histórico-cultural, pues se trabaja mucho a través de factores, ¿no? Es decir, el cerebro tiene diferentes como mecanismos, por así decirlo, que están implicados en el funcionamiento neuropsicológico, y trabajar en estos factores, como por ejemplo el factor de programación, el factor visoespacial, etcétera, pues supondría una mejora a largo o a mediano plazo de la función, o simplemente trabajar con sistemas o analizadores que están intactos. Es decir, si tú tienes un analizador visual alterado, pues tendrás el analizador táctil, el analizador auditivo, para intentar de alguna manera, pues de alguna manera como compensar la deficiencia que tienes por la alteración visual. Entonces, es un proceso de reeducación, un proceso de reaprendizaje que ayuda a las personas sin duda. Difícilmente llegan a un nivel como estaban antes, pero que sí puede ser bastante productivo para mejorar su calidad de vida. Interesante. Muy bien, licenciado. Y, licenciado, en los daños cerebrovasculares, ¿cuál es, digamos, la intervención como tal que tiene el neuropsicólogo? O digamos, ¿en qué tiempo, participa el neuropsicólogo? El neuropsicólogo participa desde el inicio para primeramente mostrar para poder mostrar, si el neurólogo así lo requiere, el neurocirujano así lo requiere, mostrar el perfil cognitivo de la persona, y con eso comenzar a dar un seguimiento, y finalmente al cabo de algunas semanas o de ciertos meses, pues ya comenzar un trabajo de intervención, de reeducación o de rehabilitación. Entonces el neuropsicólogo desde el primer momento está implícito, ¿no? Sobre todo
porque los neurólogos pues hacen un examen cognitivo muy elemental. Entonces ahí es donde requieren al neuropsicólogo pues para hacer un examen más fino, más detallado, y ellos esclarecer pues qué es lo que está sucediendo, y con esto tener un panorama mucho más claro de qué es lo que están viendo en el sujeto. Ah, ok, súper importante, licenciado. Entonces, igual, ¿no? Muy importante el formar un equipo Claro, multidisciplinario. como es ya la tendencia, se necesitan formar equipos en los que trabajen varias especialidades, no solamente una. No somos ni son todólogos, entonces cada quien tiene su Ujú. papel, cada quien tiene su tarea, su lugar, y entre todos se integra un diagnóstico, ¿no? Y también un panorama de cómo está la situación. Ok, sí, exactamente. Y bueno, licenciado, respecto igual a ese tema, ¿todas las personas que te presentan un daño cerebrovascular deben de ser referidas con el neuropsicólogo o existen algunos ciertos criterios de referencia? Sobre todo las personas deben de ser referidas, las personas que hayan tenido cambios o que se presuma que tienen cambios a nivel cognitivo. Es decir, que a partir de la lesión ya Ujú. tienen problemas para prestar atención, ya se les olvidan las cosas o tienen ciertos problemas de lenguaje. Esos son los candidatos ideales. Algunos médicos, aunque tenga problemas sensoriales o aunque tenga problemas nada más motores, les gusta de todas maneras, a forma de preventiva, hacerles una evaluación para checar cómo están sus procesos cognitivos, ¿no? Porque muchas veces la persona no sabe o no puede reportar lo que está teniendo, o no se da cuenta con certeza de qué es lo que le está sucediendo, y pudiera pasar inadvertida alguna alteración a nivel cognitivo. Entonces, pues suelen derivarse los casos que se reporta la persona tiene alguna alteración, pero también los médicos de manera, como dentro de este abordaje integral, pues suelen Ujú. pedir una evaluación neuropsicológica para determinar cómo está el estado mental. Ah, ok, Qué muy bien. interesante. Muy Sí, muy bien. importante. Y así, de manera muy breve, ¿nos podría comentar qué calidad de vida puede llegar a tener a alguien que ya haya atravesado por esta situación? Fíjate que está en función, creo yo, o bueno, no creo yo, o sea, sé que es así, en función de qué tanto está afectado pues su cerebro, por supuesto, y no es lo mismo la persona que nada más tiene paresia a la que tiene plejía, por ejemplo, o sea, que nada más no se puede mover muy bien a la que de plano no se mueve. No es lo mismo la que tiene trastornos motores y trastornos cognitivos. No es lo mismo la que tiene trastornos emocionales, cognitivos, motores y sensoriales, ¿no? Es decir, entre más afectación haya, pues la calidad de vida se puede reducir más, y entre menos afectación haya, pues la calidad de vida pues, suele ser mejor. Entonces, esto está en función de qué tanto se afectó la persona en estas tres esferas, ¿no? En estas esferas que les he comentado. Directamente proporcional, diríamos, ¿verdad? Entonces, De al alguna daño. manera, por verlo y entenderlo más fácilmente, digamos que suele ser proporcional también, aunque, por ejemplo, algunas personas, pues, aunque tengan muchas dificultades, pues tienen una mejor red de apoyo, ¿no? Y eso compensa muchísimo las fallas, las dificultades. Entonces, pues ahí, de alguna manera, pues el tener una red de apoyo de familiares que te ayuden, pues te da mayor calidad de vida. Y ahí puede haber una persona con las mismas dificultades, pero sin red de apoyo, entonces su calidad de vida pues va a ser más baja, ¿no? Muy cierto. Bueno, y por último, ¿qué hábitos o conductas saludables será que podamos adoptar para prevenir este tipo de accidentes cerebrovasculares? Yo creo que de entrada sí las más básicas que nos promueve el sistema de salud del país y de todo el mundo, ¿no? Cuidar nuestro peso, cuidar nuestra alimentación, y mantener un estilo de vida dinámico, con actividad al menos 30 minutos al día, y evitar el consumo pues, de sustancias como es el tabaco, el alcohol y algunas otras que predisponen o aumentan la probabilidad de que se tenga un evento vascular cerebral. Esas sí son como las pautas básicas. O sea, si uno es gordito, pues bajar de peso.
Si uno tiene un estilo de vida sedentario, pues activarse más. Si uno consume alcohol o consume tabaco, pues bajarlo o dejarlo, ¿no? Porque sí aumentas la probabilidad muchísimo. Cierto. Pues muchísimas gracias, licenciado. Sinceramente, es un caudal de conocimiento el que tiene y hoy nos ha iluminado mucho con respecto a este tema. Le agradecemos bastante su tiempo y la atención que nos brindó. Y pues hasta aquí dejamos la actividad por esta tarde, por esta noche, perdón. Y pues muchísimas gracias. No, gracias Muchas a ustedes. gracias. Gracias a ustedes y estamos a la orden de lo que vayan utilizando, ocupando. Y si hay tiempo, con todo gusto. Muchas gracias.